Bueno, muchas gracias por participar el día de hoy en nuestro webinar de inteligencia emocional en procesos de selección. Queremos compartirles un pequeño video de nuestro programa, los egresados que se van conectando e iniciamos con el taller. Muchas gracias. El programa Regresa a Colombia ha desarrollado estrategias de vinculación y canales de comunicación javerianos que permiten una relación cercana con las empresas para brindar a nuestros egresados las herramientas necesarias para mantener una inserción laboral óptima a través de nuestro portafolio de servicios de relacionamiento con el entorno. Bolsa de Empleo es una plataforma virtual donde las mejores empresas del país publican sus ofertas para que los egresados se postulen según sus intereses. Talleres y conferencias. Capacitaciones donde se brindan las herramientas necesarias para fortalecer competencias para el crecimiento personal y profesional de los egresados, preparándolos para su inserción al mundo laboral. Ferias laborales, charlas corporativas y eventos de reclutamiento, como espacios de contacto entre empresas y egresados en la búsqueda de construcción de vínculos para fines laborales. Asesorías personalizadas. Espacios individuales de acompañamiento para resolver inquietudes específicas respecto al proceso de inserción al mundo laboral.
Nuevamente bienvenidos a todos. El día de hoy nos está acompañando nuestra tallerista y conferencista Sandra Liliana. Ella es magistra en educación, especialista en gestión humana y desarrollo organizacional, especialista en seguridad y riesgos profesionales y cuenta con una amplia experiencia en docencia universitaria. Bienvenida, Sandra, te damos la palabra. Gracias, Viviana. Muy buenas tardes para todos. De verdad que es un verdadero placer estar hoy con ustedes en este tema tan interesante de cómo impacta la inteligencia emocional en las entrevistas de selección. Entonces, bueno, Vivianita, tú me dirás, ¿ya puedo compartir pantalla? Sí, señora, ya puedes compartir pantalla. Entonces, si quieres, Sandrita, le puedes ir contando a los egresados Te de escucho la yo. dinámica de este taller. Sí. ¿Me escuchas? Listo, perfecto. Te escuché Si quieres, les puedes intermitente. contar a los egresados. Sí. ¿Cuál sería la Bueno, dinámica el día de hoy? la dinámica es básicamente, voy a empezar contándoles, vamos a enfocarnos en la agenda en que está dispuesto para 3 temas fundamentales. Vamos a hablar primero de la inteligencia Estos. emocional. Después vamos a hablar un poquito de las entrevistas de selección como elementos muy generales. Y por último, cómo ellas dos empiezan a hacer sinergia en estos procesos. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser como en la mitad de la sesión podemos hacer recoger las preguntas, algunas preguntas, damos respuestas a ella y continuamos y al finalizar otro grupo de preguntas para resolver. ¿Te parece, Vivi? Claro que sí, perfecto, Sandra. Ok, Entonces, iniciamos. gracias. Bueno, entonces tenemos ya lo que es como estos 3 elementos que vamos a tocar en la sesión y pues empezamos, antes de tocar el tema de inteligencia emocional, vamos a empezar con lo que es una competencia emocional. Bien, entonces definimos competencia emocional como la capacidad adquirida de la inteligencia emocional que da lugar a un desempeño laboral sobresaliente en las organizaciones. Y lo queremos ver de esta manera como competencia, esa parte emocional. Y nos vamos a centrar directamente a lo que es ya la inteligencia emocional como tal. Entonces puede estar o está definida como la capacidad que tiene una persona de reconocer sus propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos, pero también en nuestras relaciones y en esas relaciones interpersonales. Aquí quiero pues hablar un poco del origen de esas emociones y básicamente hablamos que esas emociones son una tendencia biológica que nos impulsan a actuar y están influenciadas por una serie de experiencias previas, pero también por nuestra misma cultura. Son una serie de respuestas emocionales muy valiosas para nuestra supervivencia y que a medida que va pasando el tiempo, si ellas no se trabajan, pues también la tendencia es a disminuir y que esto pues hace que nuestra capacidad de adaptación en diferentes contextos, en diferentes situaciones, pues disminuya. De esta manera, cuando hablamos de inteligencia emocional, necesariamente tenemos que hablar también de lo que es el coeficiente intelectual. Y ese coeficiente intelectual entendido como la capacidad que posee una persona para analizar diferentes situaciones. Gracias a ese coeficiente intelectual, también que nos permite pensar, razonar, tomar decisiones, planear, resolver problemas, controlar y medir. Bien, entonces eso
como haciendo un poco el diferencial entre lo que es la razón y la emoción. Para ello, entonces, ya seguimos aquí con nuestra inteligencia emocional, pero también quiero hablar de varios aspectos de la inteligencia emocional. Quiero hablar que la sumatoria, y miren de la fórmula que les voy a brindar, la emoción más el pensamiento es igual a un sentimiento. ¿Y qué quiere decir todo esto? El sentimiento básicamente interviene en unas reacciones fisiológicas en un componente tanto cognitivo como subjetivo. El sentimiento lo etiquetamos en una emoción y emitimos un juicio acerca de ello. ¿Qué quiero decir? El sentimiento es más un estado de ánimo estable. Ese sentimiento puede ser consciente y puede ser progresivo, pero también hay algo interesante y es que el sentimiento es más a largo plazo, tiene un periodo o tiene mejor un tiempo que es mucho más largo que la misma emoción. Estos sentimientos pues nos llevan a que siempre, sí o sí, tiene que darse primero esa emoción y después empieza el sentir. Y ahora voy a dar unos ejemplos de ese sentimiento y de esas emociones. Cuando hablamos del desarrollo de la empatía, que es permitir o ponerme en la situación de los demás, pues eso nos lleva a poder entender unos sentimientos de las otras personas. Y por eso lo hace que hay unas emociones, pero que a su vez también hay o tenemos una serie de pensamientos. Las emociones, por el contrario, pues son unos estados transitorios que vienen y van. Son muchísimo más cortos frente a esos sentimientos. ¿Bien? Son inconscientes, son inmediatos y hay algo bien interesante en esas emociones y es que hay unos componentes fisiológicos y que simplemente a veces ni nosotros mismos los podemos controlar. Entonces es cuando podemos llegar a sentir temblor, una sudoración o empezamos a sonrojarnos. También empezamos a tener una alteración en el ritmo cardíaco, dilatación de pupila, también podemos entrar allí en esa misma emocionalidad. Entonces nuestro cuerpo inmediatamente empieza a hablar. Cuando hablamos de que hay unos componentes fisiológicos en las emociones, también podemos decir que hay unos componentes conductuales. Y esos componentes conductuales tienen unos elementos, tanto de nuestra familia, viene de nuestra cultura, viene pronto de ese aprendizaje en diferentes contextos que nos lleva a tener unas expresiones faciales, ¿sí? Tenemos aquí también unas acciones o unos gestos que nos identifican y nos vuelven individuales frente a una sociedad y el distanciamiento que podamos tener entre personas, ¿bien? Entonces, estas emociones tienen una razón de ser y por eso es que son tan evidentes en el momento en que nosotros nos encontramos en cualquier situación hoy, exclusivamente en el tema que nos convoca, como son las entrevistas de selección. ¿Mm? Tenemos algunas emociones, entonces emociones como la alegría, como el miedo, como la pena, como la vergüenza. Y sentimientos también como simpatía, la misma amistad, el agradecimiento, el amor, el odio. Y entonces esto nos lleva a que esos sentimientos, a medida que va pasando el tiempo, gracias a esas emociones y a esos pensamientos, ellos se van construyendo. Por eso les decimos que es más a largo plazo. Mientras que las emociones simplemente las tenemos y hay un estímulo que nos ayuda a que se produzcan y pues puede causar también unas reacciones
en unas reacciones fisiológicas. ¿El sentimiento también? Sí, muy seguramente, pero también tengan en cuenta el tiempo. ¿Qué se espera? ¿Qué va a pasar en la emoción? Que sin emoción no va a haber sentimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos y tenemos esta afirmación, tenemos algo o pensamos en algo en que el ser humano piense, sienta y actúe de una misma manera. Y es lo que esperamos que suceda en esas entrevistas de trabajo. Otro aspecto interesante es que la principal diferencia entre esas emociones y esos sentimientos es también, además de la duración, es su intensidad. Y quiere decir que las emociones pueden tener una intensidad mucho más corta frente a la intensidad que se pueda manejar en un sentimiento. Y esto puede ser muy largo, perdurar por un buen tiempo en cada uno de nosotros. Bien, de allí, pues quiero hablar, ahora sí, ya tenemos un poco más los conceptos que se hablan o que se tienen en la inteligencia emocional. Entonces, hablemos de lo que vemos aquí, los niveles de esa inteligencia emocional. Tenemos básicamente dos grandes niveles. Uno, que es el interpersonal, y dos, el intrapersonal. ¿Qué es ese nivel interpersonal? Básicamente implica la capacidad de establecer relaciones, además de con otras personas, incluir una serie de habilidades para mostrar unas expresiones faciales, que ya los habíamos hablado de ellas, controlar la voz, es decir, el tono de la voz, expresar los gestos en determinadas ocasiones y que además pues tengan relación esos gestos con lo que yo estoy hablando, y también abarca una serie de capacidades para percibir la efectividad de las personas o ese grado de empatía, que también es una de las grandes habilidades que se tiene en la inteligencia emocional. Y el otro nivel que acompaña a la inteligencia emocional está la intrapersonal. ¿Qué se refieren a esta parte intrapersonal? Es básicamente el grado de conocimiento que tenemos de nosotros mismos, de todos los procesos que están relacionados, que en psicología los llamamos como los autos, como es la autoconfianza, la automotivación, la autoestima, el autocontrol, y de alguna manera es como la conciencia, esa conciencia que nos dice a nosotros que está bien o que está mal, o cómo se está trabajando, o cómo estamos actuando. Es como, o mejor, nos sirve para hacernos valorar o valorar nuestras propias acciones. Y dependiendo de esa fuerza que tengamos en este nivel intrapersonal, pues definitivamente es lo que vamos a ver allí en esas entrevistas de selección. Siempre nos dan algunos tipsitos de cómo debemos, esos tipsitos de cómo debemos actuar, de cómo debemos de trabajar, pero por lo general se van a lo de forma, pero no se toca algunos aspectos de fondo. Y con esto quiero decir que debemos de trabajar más alineados a esos aspectos intrapersonales, que son, pues, no solamente se evalúan los interpersonales en una organización, sino que se evalúa a profundidad esos elementos intrapersonales. Entonces, vamos a hablar de cada uno de estos aspectos que tenemos aquí. Uno, esos niveles que están relacionados en el nivel interpersonal, como tenemos la empatía o la conciencia social, y esa empatía o conciencia social es básicamente la capacidad de entender las emociones y los sentimientos, las preocupaciones de los demás. Es el poder captar
y expresar esas emociones propias, esos sentimientos, esas preocupaciones. A mí me llama muchísimo la atención la palabra sentimientos. Y yo siempre que hablo de inteligencia emocional, les digo, mire, separemos la palabra sentimientos. Entonces, como que la vamos a dividir en dos. Entonces, nos queda ese sentir y mentir. Y es que por lo general cuando nos dicen, ¿cómo están? Entonces siempre entramos a mentir. ¿O qué te está sucediendo? Y es siempre porque una cosa es lo que sentimos y otra cosa es lo que muy seguramente vamos a expresar. Entonces, aquí tiene que ver un poco con esa, o un poco no, tiene que ver con ese tema de empatía. Hablemos de las habilidades sociales o, para otras organizaciones, gestión de las relaciones. Y aquí es básicamente esa capacidad para poder obtener respuestas deseables de los demás mediante el manejo de diferentes aspectos como son, uno, la comunicación, las destrezas para el comportamiento de los estados de ánimo, las relaciones interpersonales en diferentes contextos. Entonces, dos habilidades bien interesantes, importantes, pero que son mucho más fáciles para identificar en un candidato frente a unas habilidades intrapersonales en esos mismos candidatos. Y allí es cuando nosotros en los procesos necesitamos unas ayudas como esas famosas evaluaciones y que siempre tienen unos elementos transversales de la personalidad para identificar si se tiene esas competencias o se tiene ciertas habilidades o si se tiene ciertas actitudes y demás, pues allí necesitamos de esos aspectos personales. Bien, ahora nos vamos a esos otros elementos que nos suman en la intrapersonalidad. Entonces tenemos el autoestima, que es básicamente esa capacidad o que tiene una persona para sentir aprecio por sí misma, para reconocerse, para aceptarse, tener ese elemento tan importante en el ser humano como es la confianza, ¿sí? De sus propias habilidades, de sus propias actitudes, de sus propios talentos y todo para poderlas evaluar en un contexto real. Aspectos difíciles de identificar en un ser humano y por eso hoy las organizaciones en sus procesos de selección cada vez son mucho más robustos, mucho más sólidos para poder identificar estos aspectos en ese candidato. Hablamos del autocontrol, que es la capacidad que tiene una persona para manejar adecuadamente esos impulsos, esas emociones que a veces son tan difíciles de manejar, ¿no? Porque si en este momento estoy muy feliz y en un momento y llegó alguien y simplemente dijo o hizo algo que me disgusta y cómo voy a actuar frente a ese alguien, entonces de estar en un estado de bastante alegría, pues voy a pasar en un enojo impresionante que si me llevo a ciertos comportamientos, no voy a tener conciencia de lo que pueda pasar allí. Entonces, ese autocontrol se conoce también como y algunas empresas lo llevan como la autorregulación. ¿Bien? ¿Y de qué? De nuestras propias emociones, en lugar de permitir que ellas lo hagan con nosotros. Y es que nosotros debemos de ser conscientes, o se espera que seamos conscientes, para poder empezarlas a controlar. Bien, hablamos ahora del autoconocimiento. Y ese autoconocimiento se refiere a la capacidad que tiene una persona de tener conciencia de sí mismo, de que permite reconocer cuáles son esas virtudes o esos defectos o si está seguro de sí mismo, es estar alerta de los sentimientos, de las sensaciones, de las intenciones y de esas mismas acciones que a veces podemos perder tan fácilmente esos estribos de ese tema de autoconocimiento y
Le puedo decir a una persona, ¿cómo crees tú que te puedes comportar frente a cierta situación? Y una cosa lo que esa persona se imagina cómo podría actuar, y otra cosa muy diferente es cómo realmente se puede comportar en esa situación. Bien, por eso es que son cada vez menos se preguntan o se hacen preguntas hacia el futuro, porque es que el futuro es incierto y es muy difícil poder llegar a ese punto y a identificar realmente ese autoconocimiento. Y por último, llegamos a un tema de la automotivación, otro aspecto fundamental que, si se quiere, pues tiene que ver con otras competencias, como esas competencias cognitivas y esas competencias de resultados. Entonces tenemos esa capacidad o la fuerza de voluntad que pueda tener una persona para alcanzar una serie de objetivos, el superar unas dificultades. Es cuando una persona realmente está orientada al logro, que presenta una poder buscar o esos objetivos propios o de un grupo o de una organización, pero porque realmente está orientado para este fin. ¿Sí? Hay elementos internos que es el que lo lleva a ello. De esta manera, podemos hablar de que esta inteligencia emocional es fundamental. Todo lo que tenemos de la inteligencia emocional finalmente es con lo que llegamos a una organización, pero que también debemos de ser conscientes de que hay algunos aspectos que podemos manejar y otros que no es tan fácil, pero vale la pena hacer la salvedad, que cuando somos conscientes realmente de lo que nosotros tenemos y de lo que nosotros somos, pues las cosas pueden ser muchísimo más fáciles para llegar a esa entrevista o a ese proceso de selección. Voy a profundizar en ello más adelante. De aquí paso a lo que es la entrevista de selección. Entonces, yo siempre he dicho que la entrevista de selección es una oportunidad para aprender, pero que es importante que el candidato desde el inicio se sienta ganador, desde ese momento que le dan la cita. ¿Y ganador por qué? Porque voy a tener una oportunidad. No es porque voy a empezar a andar con el ego y que es que sí o sí soy el mejor, no. Además de que hay ciertos puntos que se los debe de creer, no es menos cierto que identifique que esa entrevista de selección es una oportunidad y es una oportunidad para que lo conozcan y es una oportunidad para que les enseñe de todos esos aspectos que son positivos y cómo puede brindarle o aportar a la misma organización. De allí definimos entrevista de selección como una conversación entre un entrevistador y un entrevistado que tiene un objetivo en la búsqueda en común de la adecuación, y ojo con esto, del perfil del puesto frente al perfil del candidato. Y es cuando se espera que estos dos aspectos hagan un clic, es decir, puedan crear sinergia, tengan muchos elementos afines a favor que van a aportarle realmente a la organización. Y por eso es tan importante que desde el momento en que sale la convocatoria, empiece a mirar qué pasa en esa organización, qué elementos tiene esa organización, pero también qué elementos tengo yo como candidato para poder cumplir con ese puesto que están ofreciendo en esa organización. Bien, pues bueno, recuerden que en la entrevista hay varias etapas. Está la etapa de esa gran etapa de la apertura, o hay una etapa también que es esa armonía que se espera que ya se encuentre como una especie de corriente efectiva de la comunicación que se va a dar entre ese entrevistado y ese entrevistador. Va a haber un acercamiento, ¿no? Y cada una de estas etapas son alrededor de 7 etapas que se van a dar en la entrevista, que pues bueno, no voy a entrar a profundizar aquí porque no es el objetivo centrarme solamente en ellas, pero que sí es importante tener en cuenta que cada una de estas etapas yo tengo que cumplir un objetivo, y un objetivo conmigo mismo,
pero también que le aporte al objetivo con el que viene la organización. Entonces tenemos una etapa de acercamiento, esta etapa también de empatía, que es esa sensibilidad y ese conocimiento y esa percepción social. Es decir, yo tengo sí o sí que ir preparado para la entrevista, para todo lo que va a suceder allí, para el mismo desarrollo de esa entrevista. Entre más información puedan tener ellos, mejor, pero que hay otros aspectos que voy a tocar más adelante y es esa sintonía que tenemos todos los seres humanos y que a veces no aprovechamos al máximo. Llega un momento de la cima, que es obtener información tanto cualitativa como cuantitativa de ese candidato, y allí pues viene donde podemos decir, mire, estamos en un punto de total confianza, el ser esa persona muy espontánea, pero también muy segura de lo que nos está diciendo. Y viene por último el cierre. Bueno, pues después de estas etapas también viene una serie de fases. Y es básicamente 3 grandes fases que debo de tener clarísimo a lo que me voy a enfrentar. Uno, la fase de introducción o fase previa, que es básicamente la presentación y la recepción del candidato por parte del entrevistador. El candidato debe tener en cuenta unos aspectos fundamentales allí. Uno, debo de ser puntual, bien sea ahorita que estamos en esta gran virtualidad, pues entonces igual tenemos que conectarnos en punto, en lo posible 5 o 10 minutos antes. Debemos esperar que el entrevistador inicie el saludo, debemos de sentarnos cómodos, debemos de hablar de acuerdo al tono que me esté ofreciendo mi interlocutor. Debo de tener un contacto visual con la cámara. Bien, yo no puedo decir es que se me dañó, es que pasó, es que en este momento, no, yo debo tener claro a qué voy a esa entrevista de trabajo y entonces debo de tener todo absolutamente preparado. Es importantísima esa fase de introducción, porque allí se dan muchos elementos y lo que menos debo de dejar aquí es que simplemente esta persona empiece a crearse una serie de imaginarios y que no son ciertos y que tampoco va a entrar como o se espera que sí entre ya en la etapa de desarrollo por medio de las preguntas y decirles, mire, qué es lo que pasó aquí o qué pasó, a indagar un poco, pero, y fundamental en esa parte introductoria, ser muy claros, muy honestos, pero que también haya esa famosa coherencia de la que les hablaba hace un momento. Tenemos la fase de desarrollo, que es aquí, y hay un intercambio de información entre el entrevistador y el aspirante del puesto del trabajo. Entonces, pues se espera que tengamos toda una serie de estar conscientes, de estar atentos a lo que me están diciendo, qué es lo que me están preguntando, ni contestar más ni contestar menos, sino contestar exactamente lo que me están preguntando. Bien, que ellos puedan asumir su rol y nosotros también podamos asumir nuestro rol de candidatos. Y viene la fase final o la fase de síntesis, es donde el entrevistador hace un breve resumen de todo lo que ha venido pasando allí, como recoger todas esas impresiones y pues en muchas ocasiones le brindan la oportunidad al candidato que pueda hacer una serie de preguntas. No deben de perder esta oportunidad. Lo interesante es que hagan preguntas apropiadas, relacionadas con el puesto de trabajo, con el objetivo mismo de la organización, todo esto o con el mismo proceso, cuál sería el siguiente paso en el proceso de selección, pero no preguntas que se salen de contexto o dar por hecho que ya ingresamos a la organización. Perfecto. Bien, Vivi, no sé si aquí podemos recoger un poco algunas preguntas, si te parece. Claro que sí, Sandrita, como te parezca mejor. Si quieres Sí. iniciar, si los egresados y Damos respuesta a unas 2, participantes. 3 preguntas, ¿te parece? Para poder Sí, continuar. perfecto. Ok. Entonces, las personas que tengan alguna pregunta, alguna duda, los invitamos a que Hola, enciendan.
Hola, me gustaría hacer una pregunta. Claro que sí, adelante, bienvenida. Gracias, eres muy amable. Dada pues en este momento que estamos en la virtualidad y las entrevistas pues se hace vía virtual, ¿hay un protocolo para la forma en que uno debe estar vestido para esa presentación? El movimiento de manos, el cabello, o sea, eso también genera una imagen, la imagen también genera un efecto en la otra parte, ¿no? ¿Cómo debe manejarse esto? Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Claro que sí, definitivamente ese protocolo no se puede dejar a un lado con todo este tema de la virtualidad, sino que se mantiene. Bien, yo la verdad no soy amiga de que voy a estar frente a una cámara y entonces estoy vestida apropiadamente de la cintura hacia arriba y de la cintura hacia abajo, nada que ver. No, yo tengo que prepararme como debe ser. Uno no sabe qué va a pasar allí en las entrevistas. Es posible que hagan unos ejercicios de simulación, es posible que me tenga que parar a algo, entonces y voy a tener, y a muchos candidatos o para muchas organizaciones es importantísima que la cámara esté siempre encendida. Entonces, debo estar preparado para ello. Tal cual, tengo como ese protocolo organizacional me lleva a que así como debo estar en la presencialidad, debo estar de manera virtual. Bien, entonces tengo que estar peinada, tengo que tener mis uñas muy bien arregladas, tengo que estar bien físicamente, con el vestuario que debe ser, no que porque estoy en mi casa entonces hoy voy a estar en sudadera o porque estoy en mi casa entonces simplemente voy a tener ciertos aspectos. No, debo de estar preparado, debo de tener también mi entorno adecuado para esas entrevistas de selección, tener clarísimo que si me dan una hora, pues de acuerdo a esa hora yo voy a preparar mi ambiente familiar, mi casa como tal, para que no se escuche ciertos ruidos externos y empiecen a entorpecer ese mismo ambiente. Se espera que esas entrevistas estén entre 45 minutos, 60 minutos, pues lo ideal es que tenga preparado mi ambiente para esos 45, 60 minutos. Siempre van a decir el tiempo independiente de la etapa en la que estén en el proceso. Entonces, la respuesta, si no vi mal, creo que fue Natalia, sí, debemos estar totalmente preparados como en la presencialidad, tal cual. ¿Bien? Gracias, Muchas Sandra. gracias, Sandrita. Un placer. Hola, Ok. Sandra, buenas tardes. Con Muy buenas Natalia. tardes. Tengo una pregunta. Cuando uno le dicen, bueno, cuéntame de ti, ¿cuál es la mejor forma de presentarse? ¿Empezar a hablar de lo profesional a lo personal o empezar de lo personal a lo profesional? Excelente pregunta. Siempre yo les digo, ¿quién nació primero? ¿El ser humano o el profesional? Entonces, ahí te doy la respuesta. Mi querida Natalia, si no estoy mal. Sí. Ok, Natalia, vamos desde lo personal a lo profesional. Siempre vamos a sacar todos esos elementos. Pero aquí viene algo muy importante y gracias por tu pregunta, porque está alineado con lo que acabo de hablar de esos elementos intrapersonales. Cuando yo no los tengo clarísimos, cuando mi inteligencia emocional no está clara para mí, pues difícilmente lo voy a poner claro en un contexto laboral. ¿Ves? Entonces, si yo no me conozco, y a eso voy aquí ya a profundizar con el tema de inteligencia emocional, es cuando hay ciertos elementos fundamentales intra que tengo que tener clarísimos. Si yo te pregunto, ¿cómo actuarías tú frente a una situación que se te dé en la empresa de conflictos con otros compañeros? Y tú me dices, wow, no, mira, la verdad no sé. No, yo creo que, entonces ese yo creo es donde yo estoy diciendo, ok, Natalia no se conoce, no sabe cómo enfrentar un conflicto en las organizaciones, o cómo enfrentar una crisis organizacional. Bien, y eso tiene que ver con las habilidades que tenemos nosotros, unas habilidades, ojo, con lo que voy a decir Natalia, unas habilidades tanto en la parte intra, personales, como también en eso de resultados, elementos fundamentales de resultados, competencias de resultados. Entonces, sí o sí, empezamos esa descripción desde nosotros como seres humanos, pero porque hablar es difícil y que normalmente se hacen en los procesos de selección es que se empiezan a hablar es de todos esos títulos que tenemos, ¿no? Entonces, soy esto, o soy el otro, o soy aquí y demás. Pero esa esencia, la esencia como tal del ser humano, ¿en dónde queda? Pues allí es donde tenemos
que empezar a trabajar ese aspecto, a conocerlos. Bien, mira para dónde voy, Natalia, y para todos. Gracias, Vivi. Voy a continuar y al final hacemos otra rondita de preguntas. ¿Te parece? Sandrita, discúlpame, una última pregunta, así que ya no es tan relacionada. Pregunta Angélica, que cómo se pueden controlar las emociones en las entrevistas cuando es demasiado tímido, por ejemplo. Sí, voy para allá. Angélica, ya te doy respuesta a esa pregunta, porque mira lo que viene. Entonces, vamos a hacer primero una preparación mental, Angélica. Es lo primero que tenemos que hacer nosotros y es lo que menos hacemos. Nosotros a veces descuidamos estos elementos muy de nosotros, estamos preparados para otro, pero definitivamente tenemos que hacer una preparación mental. A eso cuando somos muy tímidos o porque viene esa emoción del miedo, que no es malo del todo, sino es cuando dejamos que él se apodere de nosotros, de esas otras habilidades. Ahí está el problema del miedo, lo mismo que de la timidez. Entonces, mira para dónde voy. Primero se hace una preparación mental. En esa preparación mental es importante tener unas respuestas claras, bien pronunciadas, repetir una información, no repetir la información, es decir, ¿de qué se trata? La información que tengo en la hoja de vida, la información que yo he venido dando en cada una de las fases del proceso de selección, no se trata de repetirla, de lo que se trata es de profundizar en esa información. Bien, por eso es importantísimo esto, escuchar el doble y hablar la mitad. Nosotros hacemos todo lo contrario. Hablamos el doble y escuchamos la mitad. Entonces, cuando llegamos al punto, a cierta etapa del proceso, no tenemos nada más que decir, pero entonces tenemos que ir diciendo lo que exactamente nos están preguntando. ¿Qué vamos a hacer aquí en esta parte de respuestas claras? Es importante prepararnos en ese nivel de escucha, de estar calmados. Yo por eso les digo, mire, cuando vamos a ir a un proceso, a una entrevista de trabajo o en este momento de la virtualidad, no vamos a tomar ciertas cosas que nos alteran, vamos a estar mucho más tranquilos ese día, vamos a tomar una agüita aromática, vamos a preparar el sitio, vamos a estar preparados física, mental y emocionalmente. ¿Para qué? Para que precisamente esos nervios no nos ganen. Vamos a estar pronunciando o vocalizando muy bien. Eso es otro elemento fundamental. A veces cuando nos dejamos ganar por la rapidez o porque no dejamos que nuestro interlocutor termine la pregunta, inmediatamente ya nos hicimos el video, entonces voy a ir a preguntar. Y es esa premura. Tranquilos, quédense tranquilos y van a empezar a tener conciencia de esas emociones. Eso es lo primero, el ser consciente de esas emociones. Ahora voy a dar unas pautas un poco más claras. Y fundamental, el proyectarnos como una oportunidad. Entonces, no como que sí o sí soy el top y voy a ganar. No, pero sí tener claro de que tengo unas habilidades, que tengo un conocimiento, que tengo una experiencia que pueden contribuir a esa organización. ¿Y hoy de qué se trata? Que tenemos que estar preparados. Y yo siempre le digo a los estudiantes, mire, van a adquirir el título profesional, pero hoy se necesita una especialización, después más adelante van a necesitar una maestría, van a necesitar que si quieren adelantar ciertos estudios que entren a profundizar en algo en específico o, ¿por qué no?, un doctorado y demás. Bien, entonces, importantísimo esa preparación mental. Pero vienen entonces otros aspectos o otras herramientas procedentes de la inteligencia emocional, como por ejemplo, esa escucha activa. Realmente, ¿qué es lo que me están preguntando? ¿Qué sucede muchísimo en los procesos de selección? Que a mí me están preguntando, mi interlocutor está hablando, me está haciendo tal vez como una breve introducción de algo, de la pregunta como tal, y yo tengo mis pensamientos en otro lado. Entonces esto me lleva a que simplemente empiezo con imaginarios y no salgo dando respuesta de lo que me están preguntando, sino de eso que yo me estoy imaginando. Ahí a esto es que nos referimos que debemos de tener una escucha activa. Olvídense en los procesos de selección de absolutamente todo, del teléfono, de quien lo llama, de quien les dice, están aquí
y ahora y a esto es que se deben dedicar. Eso ayuda muchísimo para esa escucha activa. No escuchar no elementos externos, pero tampoco esos elementos internos que a veces nos hacen una mala pasada. La honestidad es un elemento fundamental que te ayuda a controlar los nervios. ¿A qué me refiero? Y es que no debo de decir mentiras en ningún proceso de selección y en ninguna de las fases. Bien, simplemente digan tal cual son ustedes. Yo les decía hace un momento, mire, ¿qué se necesita en las entrevistas? Pues que el perfil profesional o el perfil de ese candidato esté alineado al perfil del cargo. Son dos elementos fundamentales y yo no puedo entrarlos a forzar. Es que ellos simplemente se van cogiendo esa sinergia y a eso es que quieren llegar las organizaciones. Entonces, debo de ser honesto y cuando yo estoy totalmente seguro de lo que estoy diciendo, pues esa confianza me va a ayudar a ser transparente en el proceso, pero además cuando decimos mentira, lo que pasa es que nos ganan los nervios porque sabemos que sí o sí hay algo allí que estoy diciendo que no es totalmente cierto. Viene la gestión de las emociones. Entonces, es usar correctamente nuestras emociones. Es fundamental para nosotros mostrarnos. Entonces, ¿qué necesitamos? Un grado de tranquilidad, claro, hay mucha incertidumbre y sobre todo en este momento cuando tenemos unos indicadores tan altos de esa falta de trabajo, de oportunidades o que hay simplemente para ciertos cargos y demás, pero que definitivamente, muy seguramente, después de que pase toda esta situación, vamos a llegar o a medida que van pasando las organizaciones también tienen que reinventarse y empezar a trabajar con estas, de nuevo en sus procesos de selección, porque sí o sí necesitamos, porque el mundo tiene que continuar como sea, pero tiene que continuar. Entonces, aquí es donde también, no crean, ellas están haciendo su trabajo, nosotros como candidatos también tenemos que hacer nuestro trabajo. Es decir, vamos a mostrar más seguridad, ¿sí? Menos nervios y dar una buena impresión. Por eso les digo que cuando no hay mentira, eso lo que me lleva, lo que me transporta es a una mayor seguridad. Evitar los comentarios inapropiados. Y entonces esos comentarios inapropiados también cuando nosotros hablamos mal de una organización, hablamos mal de unos jefes o hablamos mal de ciertas personas, precisamente en los procesos de selección, pues es gravísimo, porque lo primero que dicen las organizaciones es que si eso pasó allí, ¿por qué no va a pasar aquí en sus empresas? Y muchos le apuestan a esto y pueden tener un candidato muy bueno a nivel técnico, pero que si tiene estas debilidades, definitivamente nos van a dejar por fuera. El optimismo, entonces, es algo que también está jugando en doble vía en este momento. Hay personas que no son muy optimistas y entonces no ven el vaso medio lleno, sino completamente vacío y así lo expresan. Y hay otro elemento fundamental y es que el estado de ánimo de las personas cuando están desarrollando ciertas pruebas, también se van a identificar ese estado de ánimo, si está un estado de ánimo normal, si es una persona positiva, optimista, o por el contrario, es una persona supremamente negativa, pues siempre se va a ver también allí en esas pruebas. Entonces, por eso es que es tan importante que durante todo el proceso, la transparencia, la honestidad, el ser muy ustedes. Por ejemplo, yo siempre les digo, mire, cuando vayan a contestar estas pruebas, háganlo a primera hora, no lo hagan al finalizar el día cuando ya se está súper cargado, cuando tienen una cantidad de emociones encima y demás, sino háganlo a primera horita, lúcidos, bañaditos, tranquilos y dispuestos. Hagan de cuenta, mire, levántense siempre con un pensamiento clarísimo y es que no van a tener, no es que yo no voy a tener contacto con nadie, no, hagan de cuenta que van a tener contacto con todo el mundo y que necesitan que esta comunicación no verbal sea abierta, sea transparente, pero que también esté cargado de positivismo. Y por último, la empatía. Y la empatía no es solamente con eso que nos vamos a sentir empáticos con otros. La empatía voy a que debemos de tener una empatía con la misma organización. Pensemos un poquito en ellos.
¿Qué piensa esa persona que nos está entrevistando? ¿Qué tiene en su cabeza o qué es lo que quiere realmente investigar? Entonces, alineado a eso, yo me puedo adelantar un poco de lo que esa persona me puede preguntar. ¿Por qué me ajusto al cargo? ¿Por qué podría estar para la organización? ¿Cuáles son los elementos más fuertes que me pueden aportar para mi cargo? ¿Por qué deseo entrar a esta organización? Entonces, es ponernos también, no solamente buscar que los demás se pongan en nuestra situación, sino ponernos nosotros en la situación de ellos para identificar algunos elementos que nos pueden servir en este gran proceso. De aquí ya voy a elementos mucho más puntuales. Estrategias de autoconocimiento, por ejemplo. Entonces, deje de considerar los sentimientos como buenos o malos. Simplemente tenemos una serie de sentimientos. El no construir, así como construimos y decimos que la felicidad nos saca, o el amor mejor, nos saca una sonrisa, pues no pensemos tanto en malas vibras. Entonces, simplemente es construir esos sentimientos de una manera mucho más positiva. Observe los efectos que causan sus emociones. ¿Qué pasa cuando está disgustado? ¿Qué pasa cuando está nervioso? ¿Qué pasa cuando está intranquilo? Identifique esos elementos. ¿Cómo reacciona su cuerpo? ¿Y qué puedo hacer? Miren, créanme, sí lo podemos manejar. ¿Qué es fácil? Esto, claro, estamos totalmente de acuerdo. No es fácil, ojo, pero no es imposible. Lo importante es este elemento que tenemos aquí, el autoconocimiento. Sienta las emociones físicamente. Mírenle y paren un momento y decir, miércoles, alguien me hizo sonrojar. Miren, entonces siento la cara colorada, siento que me voy a quemar, siento que ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué me hizo sentir así? Entonces recuerden un poco qué pasó antes, el durante, para poder identificar esa emoción. ¿La puedo controlar? Claro que sí, la podemos controlar. No se deje llevar por un momento de desánimo. En las entrevistas o en los procesos de selección pueden suceder muchas cosas. Si nos vamos, por ejemplo, a los ejercicios de simulación, viene una persona con una fluidez verbal muy fuerte y nos opacó. No se dejen opacar, tranquilos. Tampoco se vuelvan testarudos frente a algo que van a proponer y que saben que después no es viable, pero como tengo que defender mi idea, no se trata de eso. Tranquilos, cálmense, dicen sí o no, o decir, oiga, sabe que sí, tiene toda la razón, no lo había visto por ese lado, pero sí, es mejor tomar esta decisión o tomar esta otra, o defiendan la suya, pero de una manera lógica, con unos argumentos sólidos frente a esa situación. ¿Bien? No se dejen llevar por la euforia, busquen esa retroalimentación, ese feedback que todos necesitamos en la vida. Escuchen a algunas personas, no esa persona que te está diciendo las cosas de mala forma, solamente para herir, que pasó esa barrera de personal, no, sino esas personas que realmente aportan, ayudan y colaboran en el proceso de lo que son ustedes como seres humanos. Y sepa reaccionar frente a esas situaciones de estrés. A veces pensamos que simplemente hay algo y entonces yo salgo gritando y sigo diciendo, salgo diciendo muchas cosas, hiriendo a los demás. No, es lo mejor. Simplemente piensen, ok, estoy de esta manera, lo voy a manejar así o voy a trabajarlo de eso, pero se necesita autoconocimiento. Escuchen esos elementos intra. Yo por eso digo, ese nivel intrapersonal es la conciencia que tenemos cada ser humano, pero a veces omitimos ese grado de conciencia que nos está diciendo, nos está hablando y nos está diciendo que hicimos algo mal y nosotros le estamos llevando lo contrario y diciéndole, no, nosotros eso está bien hecho y yo lo sigo manejando así y yo no tengo por qué cambiar. Y sí tenemos por qué cambiar y sí tenemos algo por trabajar, porque definitivamente si hace unos años era muy importante solamente esa parte técnica, hoy son otros elementos fundamentales aquí. Hablamos de las estrategias de autogestión. Siempre reserven un espacio en sus agendas para resolver ciertos problemas. Hay ciertos problemas del día a día, entonces los tenemos que sí resolver y no resolver esos problemas solamente con otros o con una situación, sino con nosotros mismos. Saquemos ese tiempo, lo necesitamos, sea el último 10 minutos de la noche, antes de irnos a descansar, pero hagan un buen cierre y piensen qué estuvo bien,
qué estuvo mal, qué debo de mejorar y por qué lo debo mejorar. Controle ese diálogo interior. Y es que a veces, por eso les decía a ustedes antes de entrar todo el tema de inteligencia emocional, miren, los sentimientos es el resultado de esas emociones y de esos pensamientos. Es así, nosotros pensamos muchas cosas, nosotros sentimos muchas cosas y por eso es que hay sentimientos de odio que nos lleva generación tras generación, que pueden llevar 5, 10, 15, 20 años y seguimos odiando a la misma persona y es que nunca hicimos un pare o esa misma organización o recordando qué fue lo que me dijeron en tal parte y sigo trabajando en ello. Pues miren, esos sentimientos son los que a hoy se detectan en ciertas organizaciones y nos vienen a entorpecer de alguna manera todo nuestro proceso. Visualícese haciendo las cosas bien. Nosotros siempre pensamos, no, va a estar mal, no nos van a recibir, no nos van a... No, ahora hagámoslo de otra manera, que sí nos van a recibir, que sí vamos a aportar, que sí vamos, y eso mismo vamos a proyectar. Ser coherente. Y también al inicio les decía, el sentir, pensar y hacer de una manera alineada, coherente. No es que hoy sienta amor por todo el mundo, pero a la hora de la verdad, a la final no quiero ver a nadie. Pues no, es una coherencia y allí es a lo que nos dedicamos en los procesos de selección, a identificar brechas. ¿Y cuáles son esas brechas que podemos decir? Mire, la persona, muy buen conocimiento, muy buena experiencia, pero no le aporta su estado emocional. Hable con personas que estén emocionalmente involucrados en el problema y esto nos ayuda también a tener una buena retroalimentación o a escuchar. A veces no siempre decimos, no siempre las personas que nos dicen cosas positivas son los que nos ayudan. Hay personas que no dicen cosas tan positivas, pero hay cosas, algunos elementos ciertos. Entonces vamos a rescatar esos aspectos para llevarlos de una manera positiva. Tenemos la estrategia de autoconfianza, identificar sus cualidades positivas. Y una de las preguntas era, ¿cómo nos definimos? Pues nos vamos a definir con esos elementos positivos, pero como a veces no tenemos ni claro cuáles son esos elementos positivos y esos elementos positivos nos pueden llevar a pensar que es una persona empática, que tiene una buena comunicación o que tiene una comunicación efectiva, que tiene unas buenas habilidades sociales, que es una persona con una buena inteligencia social. Son todos estos aspectos que nos pueden sí o sí ayudar, pero que si no tenemos conocimiento de ellos, no los vamos a poder involucrar allí. Ahora, hay cosas que no nos podemos mentir. Y entonces cuando una persona dice, mire, yo tengo un nivel de liderazgo excelente, y realmente vamos a ver, y es que el liderazgo es una competencia, primero, es decir, es la sumatoria de muchas cosas y por otra parte no es tan fuerte como pensaba, ¿sí? Sino que pueden tener algunos aspectos, pero no precisamente apuntar 100% a esa competencia de liderazgo. Tiene una práctica más actividades, practica más las actividades que disfrutas. Entonces, el saber qué me gusta, si es la música, si es el baile, si es el cocinar. Y esto también me lleva a mí a tener ciertas habilidades que me aportan y me generan confianza. Y a su vez, pues lleven un diario de todos esos pasos que van dando para desarrollar esa confianza. ¿Qué fue lo primero? El exponerme en público, en hablar con los demás. Entonces, si voy a sentir hoy nervios, voy a bajarle un poquito, voy a tener un mejor contacto visual con las personas, voy a soltar una sonrisa y todos estos aspectos me van generando confianza. Pero primero, confianza aquí para poderla llevar a esa parte exterior. Y otros elementos de esa conciencia social, y ojo que ahí estoy tocando todos esos elementos, esos elementos que mencioné en la inteligencia emocional. Entonces, en la estrategias en conciencia social, nosotros poco nos aprendemos el nombre de las personas. Entonces, empecemos a llamar a las personas por su nombre, no el gordita, mamita, mire, morenita, gordita, o el no, terrible, sino llamemos a las personas por su nombre. Empecemos por ahí. A nosotros nos gustan que nos llamen por nuestro nombre. Observe el lenguaje corporal de los demás. Este cuerpo habla y ese cuerpo se espera que sea también coherente. Espere un momento oportuno. Nosotros somos por lo general muy acelerados y es que yo sí le voy a decir y es que yo eso, o espero, o por eso les decía cuando nuestro entrevistador nos está haciendo una pregunta y casi que no lo dejamos terminar, inmediatamente ya le llegamos nosotros con la respuesta. Tranquilos, para todo hay un momento. Entonces esperen ese momento oportuno. Practique el arte de escuchar.
Mire, el escuchar no es fácil. Empiecen en sus casas, empiecen en sus relaciones personales, escuchen. Es que mire, la incoherencia es tal que a veces no escuchamos ni nuestro propio cuerpo. Cuando hay un dolor de cabeza, algo nos quiere decir el cuerpo. Cuando hay un dolor de espalda, algo nos dice nuestro cuerpo. Entonces, empecemos por esa escucha intra. Conozcamos las reglas del juego de la cultura. ¿Qué es lo que está pasando? Cada organización, cada persona tiene unos elementos que lo forman. Entonces, ¿cuál es la cultura de esa organización? Averigüemos las últimas noticias que está pasando, cuáles son sus clientes, cuáles son las personas que entran, tanto cliente interno como clientes externos, cuáles son sus proveedores, cuál es la competencia más cercana. Todo esto nos va a ayudar y aparte a tener esa información, pero además de poder brindar esa información en la organización, que ellos vean que realmente ya nos sentimos pertenecientes a esa organización, no como pasan en muchas empresas. ¿Saben a qué nos dedicamos nosotros? ¿Saben cuál es el cliente o esa competencia más cercana que nosotros tenemos? Y no, ni idea. Pues de eso se trata también esa estrategia de conciencia social, de identificar, saber, empaparnos de esa situación, de esa organización. Vea la totalidad de la imagen y a veces nos centramos en algo muy, muy específico. Ahorita yo les decía a ustedes, mire, en los ejercicios de simulación, no sé porque ustedes fueron muy bien, pero una persona le dijo, no, es que a mí no me parece que esté bien por allí, sino que lo tomemos más bien. No, ya no vuelvo a hablar, ya me quedo callado. No, tranquilos. Sepan interpretar. Y esto no se trata de que voy a estar por encima de los demás, pero tampoco voy a estar por debajo de los demás. Yo necesito sociabilizarme con los demás. Eso es lo más importante. Y vamos terminando con las estrategias de gestión y relaciones. Mejore su estilo de comunicación natural, desarrolle confianza y ese desarrolle confianza pues nos lleva a que definitivamente hay algo que es una competencia relativamente nueva, que es esa inteligencia social, y está este elemento fundamental, la confianza. Pero yo no puedo desarrollar confianza cuando no tengo confianza en sí mismo. Yo aporto la confianza en un contexto organizacional, pero siempre y cuando esa confianza esté en mí. Entonces, desarrollar esa confianza, pero empieza en ese elemento intra para llegar a poderla socializar. Practique una política de puertas abiertas, seamos abiertos, seamos nosotros mismos, de que si yo soy muy tímida, pues hoy voy a empezar a trabajar esos elementos de esa timidez, hoy voy a hablar un poco más con otras personas que no conocía. Claro, ahora por si fuera poco, pues esta pandemia nos ha ayudado a que este elemento va a estar limitado, pero tenemos afortunadamente los medios que nos ayudan a trabajar esta parte de timidez. Enójese solo intencionalmente, y eso quiere decir que yo de pronto le puedo mostrar a una persona que me estoy enojando y que hay algo que me molesta, pero de ahí a que me vuelva súper agresivo con los demás, pues esto es precisamente lo que no se quiere. Bien, tampoco la pasividad es un punto fuerte. Bien, no es bueno ni estar en un lado 100% agresivo o 100% pasivo. Los dos son unos estados que no aportan, y que lo que se espera es que tengamos un equilibrio en esa emocionalidad. Reconozca los sentimientos de los demás, saber cuando hay alguien que le molesta algo, ¿no? Y preciso es cuando más se lo hacemos y como más, no, pues entonces hoy vamos a empezar a trabajar que si hay alguien que me dice, mira, me molesta, o simplemente con su comunicación no verbal me está diciendo que le molesta, pues no lo vuelvo a hacer. Muestre un reconocimiento y recibamos reconocimientos. Nosotros somos muy buenos a veces para dar reconocimiento, pero no para aceptarlo. Acepten cuando alguien les dice que es bonita o que es muy inteligente o cómo hace de bien tal cosa o que tiene ciertas habilidades, tanto en las mujeres como los hombres. Hombre, demos reconocimiento, recibamos reconocimiento. Es algo muy importante y nos ayuda muchísimo en nuestros autos, especialmente en eso que se llama autoestima. Ofrezca un feedback, una retroalimentación directa y constructiva. Y a veces, hace unos años hablábamos de esa retroalimentación, de esa crítica constructiva. La crítica es crítica, punto. Hoy estamos hablando de retroalimentación, porque voy a hablar de esos elementos fuertes. ¿Sí? ¿Qué te hace? ¿Y que hay un aspecto de mejorar? Sí, todos los seres humanos
tenemos aspectos por mejorar, absolutamente todos, pero cuando nosotros somos conscientes de esos aspectos por mejorar, es mucho más fácil poder desarrollar. Y una conversación que se ponga difícil, recurra a una frase reparadora. Eso es lo importante. Miren, no entren en conflicto, no se queden en el conflicto. Y el conflicto es cuando preguntamos el por qué, del por qué, del por qué. El por qué, del por qué es una herramienta que se tiene en las organizaciones y se llama así, los 5 porqués, porque tenemos que identificar sí o sí la causa de ciertas situaciones, pero no las apliquemos en la vida de nosotros, sino es cómo vamos a solucionar qué es lo que está pasando y cómo lo vamos a solucionar. Y busquemos solución a nivel personal y para las organizaciones. Por último, recuerden, la confianza es fundamental, la renovación, la flexibilidad, mirar esos obstáculos para dónde van y cómo los voy a mejorar. También adaptarme a ciertas situaciones hoy, y realmente la adaptación viene desde hace muchísimos años. Hoy con más fuerza la estamos trabajando. En cuanto al lenguaje corporal, pues algunos tipsitos aquí, que esa cabeza erguida, relaja los hombros, demuestren esa tranquilidad, boten una sonrisa, que eso es importante y eso es demostrar también que estamos bien, que estamos tranquilos, que estamos, vamos a decir con seguridad todo lo que nosotros somos, y a veces estar como tan encerrados, encasillados y no mostrar ni siquiera que ser tan, a veces tan pasivos o tan parcos tampoco ayuda en los procesos. Es un ejercicio, los invito a grabarse. Hace unos años yo les decía, mire, párense frente al espejo. Bueno, si les gusta más el espejo, chévere. El espejo o aquí en la cámara, grábese, mírense cómo hablan y qué es lo que tienen que cambiar. Todos estos elementos nos suman y nos ayudan en esos autos. Pibi, qué pena contigo. Si tenemos una rondita de preguntas muy puntuales, sé que hay otra actividad a continuación, entonces tú me dirás. Sí, así es, Sandrita. Tengo una pregunta que ya hicieron dos participantes. Entonces, una es que quisieran saber cómo se puede preguntar el salario ofrecido o podría ser bien visto por parte del entrevistador. El salario, muchas organizaciones hoy han tomado la decisión de casi que de darlo a conocer al inicio de los procesos. Otras como que no mucho, porque realmente no hay una escala salarial clara en nuestro país, y menos con toda esta situación por la que estamos pasando, pues menos. Aparte de eso, las escalas, pues la verdad no son muy altas, lamentablemente, por todo. Lo que está pasando, pero mire, no podemos ir a preguntar el salario al iniciar, ¿no? Y si más si estamos interesados. Si definitivamente para ustedes es importantísimo, pueden dirigir un correo o decir, miren, es fundamental conocer un poco las funciones, o pregunten 2 o 3 cositas más, y por último el salario. Entonces así no lo haría, no nos damos a conocer como tan directo y como con ese gran interés. ¿Es una necesidad? Sí, es real, pero no queda tan bien empezar de una vez el proceso con el salario. Si es muy importante, pregunten 2 o 3 cositas y después apuntan ahí la pregunta del salario. Listo. Muchas gracias, Sandrita. Angélica Cruz pregunta que cuando se lleva mucho tiempo sin trabajar por diversas razones, ¿cómo se deben abordar los sentimientos que esta pregunta puede provocar? Básicamente hay otras actividades que nosotros hemos venido ejerciendo, Angélica. Entonces aquí es importante mencionarlas. ¿Cuáles son esas actividades? ¿A qué te has dedicado? Y es un poco justificar por qué no has trabajado. Sí, hay unos intereses, sean unos intereses personales o porque se dieron otros intereses familiares o también inclusive laborales, de emprendimiento y demás. Entonces los podrías justificar. Hoy las organizaciones de una u otra manera también están abiertos a ello. Sí, entonces identificar qué fue lo que pasó, pero vuelvo y te digo, mira, yo sí o sí recomiendo que la honestidad y tiene que ser para todo, en todo sentido. Es mejor decir las cosas y no durante el proceso caer en una mentira.
porque ellos indagan por todo lado. Vuelvo y les digo, los procesos de selección hoy son mucho más, más generosos en información, llevan más tiempo, sí o sí se busca como toda esa información de esa persona, cuáles son sus estudios, su experiencia y demás. Entonces, siempre digan la verdad. Podemos encontrar cosas que de pronto no les va a gustar, pero bueno, es mejor pasar por ellas, pero no decir mentiras. Bueno. Listo, Sandrita, muchas gracias. Acá en Facebook Live nos están preguntando Yo estoy que por acá. cuando ponen situaciones con chicos que se portan mal en un salón de clase, ¿cómo deben actuar? Pregunta Liliana Patricia Rodríguez. Cuando se portan mal estudiantes en un aula. Sí, ¿Me repites la pregunta, Vivi, porfa? Cuando ponen con chicos que se portan mal en un salón de clase, ¿cómo debo actuar? Sí, como un caso. Bueno, de pronto no me queda muy clara la pregunta. No sé si habilitas micrófono y la escucho a ella directamente para dar más. Esta pregunta no la realizan del Facebook Live, entonces Sí. pues no es clara. Digamos que la persona no puede responder. Hay otra pregunta, lo que dice es que quisiera saber qué preguntas se hacen para identificar rasgos de inteligencia emocional en Facebook Live. Ah, ok, no, hay muchísimas preguntas que nos puedan llevar básicamente cómo actúas frente a una situación, si es una persona que está, más es una persona recién egresada, pueden, cómo actúa frente a ciertas situaciones en un trabajo en equipo, qué reacciones o qué aspectos te desmotivan, o cómo reaccionas frente a un conflicto, cómo has reaccionado frente a un conflicto, o cuáles situaciones así difíciles se te han presentado en una organización. Entonces, mira que son muchas preguntas que podemos hacer para identificar un poco esa emocionalidad de la persona. Y vuelvo y les digo, como les mencionaba al inicio, es qué ha pasado y qué está pasando hoy. Casi nunca, que eso es a lo que nos lleva las entrevistas por competencias o de incidentes críticos, es a identificar ese grado de, o esas emociones o esas situaciones por las que ha pasado una persona. Sí, ya, cuénteme en contexto, ¿qué ha pasado? Normalmente, ¿qué te dicen las personas de qué debes de cambiar? Esa podría ser otra pregunta y ahí voy a identificar esas habilidades que espero que tenga una persona en sus competencias inter. También cuando hablamos de la empatía. Entonces, ¿qué está haciendo actualmente? ¿O cuál es el problema que a usted más le aqueja de la sociedad y qué ha hecho para tratarlo de solucionar? ¿O qué hace para ayudar a un amigo con una discapacidad o que tenga una situación difícil? Miren que son muchos elementos que yo puedo trabajar tanto de esos aspectos inter como intrapersonales. ¿Sí? Listo, Sandrita, muchas gracias. Juan Carlos tiene una pregunta. Si quieres, Juan Carlos, activa tu micrófono. Vamos a responder las últimas dos preguntas. Por lo mismo, por temas de tiempo, tenemos una actividad. Entonces, Juan Carlos, te escuchamos. Bienvenido. Listo, muchísimas gracias. Sandra, tengo una pregunta, de pronto es un poco específica, pero creo que es importante. Si la persona tiene como una experiencia como internacional valiosa en varios países y eso, ¿cómo sería como el equilibrio, sobre todo como en la primera parte de la hoja de vida, cuando uno hace un resumen, como para parecer que uno es un muy buen candidato, pero tampoco para parecer que, o sea, que uno se está mostrando como superior y como para no generar como fuerza en contra de uno, sobre todo cuando el que lo lee de pronto no tiene tanta preparación. Entonces, no sé, de pronto es una pregunta muy específica, pero sí me puedes dar, porque hay en organizaciones que la hoja de vida no la mira recursos humanos, sino como el posible jefe. Entonces, no sé qué me recomiendas en ese equilibrio entre demostrar fortalezas que son fortalezas, pero sí, como no
no generar como una contrarreacción en caso de que el jefe no, sí, no generar una reacción en el posible lector. Perfecto. Juan Carlos, mira, uno de los aspectos más importantes que tiene la hoja de vida definitivamente es el perfil profesional. Y yo siempre les digo allí, como tú lo mencionabas también, es un breve resumen de toda mi hoja de vida. ¿Qué se espera que tengamos allí? ¿Qué manejo, qué conocimientos tengo? ¿Cuáles son mis destrezas, tanto técnicas? Y ya después voy a colocar aquí como algunas habilidades que acompañan esos conocimientos y esas destrezas, ¿sí? ¿Qué se espera que no coloquemos? Por ejemplo, que soy el mejor, soy como el súper experto, que soy el que, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente todo ese resumen que tenemos en la hoja de vida, las empresas sí o sí lo van a comprobar y lo van a comprobar por diferentes medios, por medio de las entrevistas, por medio de los ejercicios, por medio de los ejercicios de simulación, por medio de una serie de pruebas. Bien, entonces, ¿de qué se trata? Yo siempre les digo, no es estar muy abajo, de decir no tengo nada que colocar o simplemente no lo coloco porque es que me da miedo, sino colocarlo, pero colocarlo colocando una, o mejor, por medio de una comunicación escrita efectiva, ¿sí? Que voy a llegar a lo que quiero. Voy a decir, mire, tengo buen manejo a cambio de una excelente manejo, o soy el mejor para manejar tal cosa, o no, tengo el dominio, y que ellos destaquen allí en el proceso, ellos van a indagar y van a constatar realmente el nivel que tú tienes, que si estás muy arriba, perfecto, son ellos que están sacando esos elementos. Por eso te decía ahorita, es ver las cosas como una oportunidad, pero también voy a ser muy asertivo. Aquí me voy a ir a un nivel más alto, no efectivo, sino asertivo, diciendo las cosas. Eso es lo más importante. ¿Y las debes de colocar? Sí. ¿Qué es ese perfil profesional? Es decir, ese perfil profesional es como un cuento, Juan Carlos, pero es un cuento tuyo. Bien, entonces tiene que ir muy bien redactado y tiene que ser consecuente, tiene que tener un hilo conductor interesante. Entonces, Juan Carlos, tengo tal carrera, y te lleva primero esos conocimientos y después te lleva toda esa experiencia. Y alineado a esto, pues entonces esas habilidades técnicas que puedas tener, entre ellas el manejo de ciertos programas y demás. Después vamos a hablar de ciertas habilidades, que es todo lo que nosotros estamos apoyando aquí desde la dirección de egresados con pruebas y demás, y decirles, mire, exactamente ustedes sí tienen. Y no ciertas habilidades que yo creo que tengo o asumo que tengo, no, es porque te las han dicho, porque también te han dado retroalimentación en otras organizaciones, porque te has dado cuenta que si, hombre, tienes un buen análisis de datos, pues magnífico, lo puedo tener como un buen análisis de datos en tal y tal. Entonces voy a ser más específico. Y después, cuando ya estoy en la entrevista, entonces ya puedo ser más generoso en esa información, pero no en ponerme por encima o estar por debajo. ¿Sí? Pero sí se debe de colocar, Juan. ¿De acuerdo? No sé si te di respuesta. No, muchísimas gracias. Creo que una cosa personal, pero creo que me diste algunas luces. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, Sandrita, nos están preguntando acá en el chat si tú puedes compartir esta presentación a los participantes. Vivi, entonces lo hacemos con nuestra dirección, ¿no? Yo te la paso y la Sí. compartimos. Hola, Claro que sí. Sí. qué Las pena, ¿puedo hacer personas una que última están, pregunta? discúlpame un momento, Nelly, sí, con mucho gusto. La última, para los egresados que quieran que les compartamos esta diapositivas, esta presentación, por favor, nos pueden escribir al siguiente correo que les voy a dejar en empleo.javeriana.edu.co para poderles remitir esta presentación. Perfecto. Listo, Nelly, ¿puedes continuar, por favor? Ok, gracias. Una pregunta que siempre hacen en la entrevista es cuáles son sus debilidades. ¿Esas debilidades tienen que apuntar a lo personal o esas llevadas a lo profesional? Siempre he tenido esa duda con respecto a la respuesta que se debe dar, pues que sea una respuesta que no sea tan larga, pero que defina en pocas palabras y siempre se tiene que indicar alguna mejora ante esa debilidad.
Ahí está el punto, Nelly, tú lo dijiste. Entonces, varias cosas. Voy a contestarte como para el candidato y voy a contestarle como para la organización. Entonces, en ese sentido, se supone que está el tema del autoconocimiento. Yo debo de saber en qué no soy tan bueno y tengo que empezar un plan de desarrollo frente a esas habilidades que tengo, que me faltan desarrollar. Bien, y porque la pregunta sería, ¿cuáles son esos aspectos que tienes por mejorar y en ese momento qué estás haciendo para poderlas desarrollar? Entonces ahí es donde me dicen, caramba, ¿qué voy a contestar? ¿Qué se espera que yo diga? Preferiblemente yo les digo, mire, digan cosas que realmente son ciertas, que están mejorando y no aspectos como que, mire, yo soy supremamente impuntual y estoy tratando, pero es que no, pues esto definitivamente por donde se lo miren, donde se le mire, no es lo mejor. Bien, entonces, aspectos, vamos a decir unos aspectos un poco, puede ser algunas cosas técnicas, estoy mejorando, o sea, yo manejo tal programa, pero estoy también tomando un curso para trabajar más en ese, fortalecerlo. Podría ser. Estoy mejorando siento que me falta más mi idioma, no sé, el inglés, el francés, y estoy tomando cursos también para mejorarlo. Bien, entonces aspectos como eso, pero ya elementos muy personales, entonces dice, no, mira, es que yo soy como medio dispersa, estoy trabajando, pero no, es que esa dispersión sí o sí me va a afectar independiente del cargo que vaya a asumir. Bien, entonces, ¿qué te puedo decir? Es más un autoconocimiento, tener claro qué aspectos definitivamente tengo que empezar a trabajar ya y en este momento, mira, Nelly, para todos, hay muchas oportunidades, hay muchos cursos, hay muchas cosas que tenemos que ir a hacer, leer muchísimo, entonces son aspectos que nos van a ayudar a ser cada vez mejores candidatos. ¿Bien? Sandra, ¿te puedo hacer una Gracias. ¿Puedo hacer una última pregunta? Dale, Natalia. Qué pena con ustedes. Digamos, si estamos en una situación para acceder a un cargo, no sé, una coordinación o un cargo de jefe, siempre nos van a preguntar cuál es la mejor forma de manejar a una persona difícil. Entonces, cuando nos preguntan este tipo de cosas, nosotros como entrevistados, no sé cuál es la mejor forma de responder, si guiarnos solamente por por cómo es la persona, llevarlo por la inteligencia emocional o irnos más, no sé, como un tipo de habilidades, no sé, en esto tengo como dudas, como cuál sería la mejor forma de responder frente a este tipo de preguntas cuando uno está accediendo a un puesto que es liderar como tal. Mira, Natalia, definitivamente la inteligencia emocional es la unión entre esa parte emocional y la parte de la razón. Y aquí la mejor forma de trabajar con personas que son difíciles es cuando nosotros tenemos una justificación, una argumentación netamente lógica. ¿Sí? Entonces es allí en donde no va a haber conflicto. Cuando nos metemos como en temas personales, siempre va a haber esas dificultades entre las personas. Entonces, ¿qué te están averiguando? Sí, precisamente inteligencia emocional, esas relaciones interpersonales y el nivel de escucha, la comunicación efectiva. Y ese trato con los demás. Nunca, eso es como decir, miren, vamos a tener claro qué personas nos van a entrevistar. No sabemos. Puede haber una persona que sea muy tranquila, muy relajada, puede ser una persona que a veces muestre ciertos elementos de agresividad, o puede ser una persona que por el contrario, ni fu ni fa, lo mandaron a hacer una entrevista y simplemente la hace. Entonces vamos a tener de todo un poquito y frente a esas personas pues tenemos que reaccionar. Y hay otras que simplemente asumen ciertos roles para ver ese candidato cómo reacciona. Entonces, ¿qué te puedo decir aquí? ¿Cómo enfrentas a esas personas difíciles si es para una jefatura? Yo diría que más para coordinación son jefaturas. Bueno, y es que es para todos porque independiente de esa relación entre pares también es fundamental. ¿Cómo vamos a reaccionar? Dando respuestas de una manera muy lógica. Escuchar es fundamental, ¿sí? Entender la situación de las demás personas, no centrarnos simplemente en el carácter de esa persona y dejarlo que termine. Ahí tenemos que saber ese nivel de escucha, pero también eso es como cuando viene una persona que habla demasiado, pues debemos dejarla que pare y hay momentos en que toca decirle, venga, centrados y vamos a ubicarnos en tal punto. Pues las personas difíciles
también. Esas personas difíciles, ¿qué son? Personas que pueden ser muy agresivas, personas que tienen un temperamento pues bastante fuerte y eso las lleva a ese mismo nivel de agresividad. Pero ¿qué es lo mejor? Oírlas, dejarles que se calmen, invitarlas a ese punto, darles una argumentación lógica, clara, puntual de lo que tenemos que trabajar, de que hay un objetivo en común y que pues a ese objetivo tenemos que apuntar. ¿Sí? Listo, Sandrita, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer, Natalia. Esteban Rodríguez está preguntando que cómo responder a una entrevista cuando no se tiene experiencia y la práctica profesional. Fue un proyecto de investigación. Hoy los empresarios tienen clarísimo que nuestros egresados, pues definitivamente muchos de ellos no tienen esa experiencia, pero tienen muchas cosas que se hacen en las universidades. En el caso de la Javeriana, tienen muchas opciones. Si ustedes pueden hacer también estar como monitores, participar en diferentes eventos que hace la universidad, voluntariados, trabajos que hacen al interior de sus clases, porque la mayoría de las clases no son solamente unas clases magistrales, sino que también tienen una serie de proyectos. Pues a todo esto tenemos que responder, Esteban. Entonces, es demostrar con conocimientos, con diferentes experiencias que han adquirido al interior de la universidad, y que definitivamente es muy importante la actitud, el comportamiento, el ser propositivos en esa práctica profesional. ¿Sí? Porque sí o sí es gracias a ellos es su primera experiencia válida para las organizaciones. Sin embargo, tenemos otras cosas que se hacen en la universidad, ciertas prácticas sociales que también ellos la ven como que aporta a esa experiencia laboral. Bien, recuerden también todo el trabajo, las tesis, esos trabajos de investigación que hacen. Eso aporta muchísimo. Entonces tenemos que tener conocimientos, esas experiencias, en esas otras participación en otras actividades, en colaboración con profesores, si han estado en congresos, si han estado en seminarios, cursos cortos en los que han participado. Esto suma todo lo que para la misma experiencia para las organizaciones, no solamente el hecho de trabajar en una empresa. ¿Bien? Entonces, ahí lo importante, Esteban, es saber organizar muy bien tu hoja de vida. Eso es importantísimo. ¿Bien? Vivianita. Listo. Muchas gracias, Sandrita. Muy clara. Pues habían otras preguntas muy similares, entonces yo siento que ya pues les diste la respuesta. Camilo nos está preguntando pues que tú cuándo vas a realizar más webinar. Camilo, pues este año vamos a tener la oportunidad de que Sandrita nos esté acompañando en diferentes webinars. La invitación es a que estén muy pendientes de las redes sociales, de sus correos electrónicos. Allí les va a llegar pues la divulgación y la información de los webinars que se van a brindar. Y pues referente a la feria laboral, pues también los invitamos a que estén muy pendientes. Esta pues, tentativa para la última semana, entre mediados y última semana del mes de mayo. Entonces, pues igual toda la información la vamos a estar divulgando en redes. Para las personas que no son pues muy amigas de las redes sociales, pues también vamos a estar compartiendo la información a sus correos electrónicos. ¿Listo? Así es. De igual manera, pues como el correo que les acabé de dejar, empleo@javeriana.edu.co, es el correo donde cualquier que tengan referente a en la mayor brevedad les estamos dando respuesta. Perfecto, Vivianita, Sandrita, muchísimas hay una gracias. última pregunta. Sí, claro que sí. Es que Jenny Beltrán quería hacer una pregunta. Jenny, activa tu audio, por favor. Hola, buenas noches. Hola, Jenny, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, son como 3 preguntas, pero muy puntuales. Adelante. Dale, tranquila. Yo tengo un doctorado y yo a veces dudo en poner que tengo un doctorado, porque me ha pasado y yo viví mucho tiempo fuera de Colombia.
Entonces, yo no sé, esas cosas como que yo he sentido que en vez de aportar, me juegan en contra, porque me han preguntado, uy, no, pero ¿cuántos nos vas a cobrar? Pero entonces yo decidí hacer 2 hojas de vida, una con el doctorado y otra sin el doctorado. Lo de mi experiencia fuera del país, pues evidentemente que para mí es algo muy enriquecedor. Y Claro. esa experiencia que yo tuve laboral fuera del país, a veces es difícil o sea, yo la pongo en mi hoja de vida, pero como tú dices, todo ellos pues corroboran los datos que se ponen. Entonces yo igual pues pongo mi experiencia fuera del país y bueno, no sé, acabas de decir que durante la entrevista pues como que esos datos se pueden verificar. Y Claro. eso te quería preguntar, el doctorado, o sea, lo que yo estoy haciendo es hacer 2 hojas de vida y a veces como que dejar de un lado mi doctorado, que para mí ha sido, pues, para mí eso sí es muy, muy Claro. importante. Claro. ¿Es viable? O sea, ¿está bien omitir esa parte como tan importante de mi carrera, tanto profesional como de mi vida personal? Y otra pregunta, ya para terminar, ¿la edad en Colombia sí juega? ¿Sí es importante? O, Ok. gracias, Bueno, son esas preguntas, gracias. yo te respondo, mira, Jenny, definitivamente dejar el doctorado por fuera, pues no sería ni justo, ¿no? Porque pues eso te llevó tiempo, son conocimientos, es un tema de investigación, no es mucho aquí en Colombia y que lo importante es mostrar todos esos conocimientos de alguna manera que te lo respalda un título profesional, ¿bien? Entonces, un título académico de un nivel altísimo. Entonces, yo te propongo hacer una hoja de vida funcional, más que cronológica, inversa, más sería una hoja de vida funcional, dejando muy claro, muy puntual todos esos conocimientos y esa experiencia que tú tienes. Y, y no lo escondamos. Definitivamente yo no voy, en algún momento de la vida una organización se va a interesar de todo lo que, lo que significa ese título como tal. Bien, entonces pongamos una hoja de vida funcional y es más, y seguimos con el título profesional. Y discúlpame, y cuando tú hablas de una hoja de vida funcional, es decir, yo la organizo, pues. De acuerdo a tus necesidades y de acuerdo a tus intereses, ¿sí? Sí. Y no es tan importante la parte cronológica, ¿ves? Entonces, Ok. esa cierra la brecha de la parte cronológica de la hoja de vida. Ahí está lo importante de ella. Y se da muchísimo para personas que tienen 2 características fundamentales, las personas que tienen un muy buen nivel de conocimientos y las personas que tienen un muy buen nivel de esa vida académica, experiencia académica. ¿Sí me explico? Conocimientos y experiencia. A eso va ese tipo de hoja de vida funcional. Y claro, debe ser muy clara, debe ser concisa también, que sea rapidita de leer, o sea, 2 páginas con eso es más que suficiente, pero podemos hacer una hoja de vida funcional. Eso por un lado. Por otra parte, y no, yo no dejaría el doctorado definitivamente por fuera. Eso ayuda y eso no quiere decir que yo voy a ser el más y que se voy a ser el mejor. Entonces, por eso te digo, haz una más funcional que no se evidencie tanto el título más, pero sí los conocimientos y la experiencia. Entonces, a eso voy con una hoja de vida funcional. Y por otra parte, el tema de la edad, cada vez son menos las empresas que están fijándose simplemente en una edad, ¿no? Afortunadamente en Colombia. Digamos que en otros países eso ni suma ni resta. Vemos en Reino Unido, puede ser también en Estados Unidos, personas que tengan 70, 80 años y siguen trabajando porque están a nivel cognitivo están bien, pues simplemente siguen trabajando. En Colombia,
pues eso también ha ayudado muchísimo, lo que trabajan otras culturas, pues entonces el llevarnos a que en Colombia acepten personas con diferentes edades. Entonces, porque definitivamente hay cargos que por más que sea una persona muy, muy joven, la experiencia vale. Y es que la experiencia pues va alineada a la edad. Entonces, tranquila, es seguir trabajando, mirando esas organizaciones. Están llegando muchas organizaciones a nuestro país en donde esos elementos los dejan a un lado, el tema de la edad. Entonces, céntrate en una hoja de vida funcional, máximo, lo que te digo, dos páginas, con eso es más que suficiente, pero funcional, cerramos brechas y cuando hablamos de ese cronológico, pues de una vez cerramos la edad. ¿Bien? Yo no pongo, no, yo no soy tampoco mayor, Sí. pero pues claro, como yo ya tengo un doctorado y te digo, yo viví tanto tiempo fuera de Colombia, yo viví 14 años fuera de Colombia, entonces como que a veces yo me veo en entrevistas de trabajo con gente como muy como tan joven y yo, pues yo no estoy ni vieja ni joven, estoy en una media, ¿no? Perfecto, perfecto. Pero ahí volvemos a uno de los autos, ¿sí? Y es que tanto yo me conozco y voy a llegar en eso empoderada, ¿sí? Tengo unos conocimientos, vuelvo y te digo, no voy a estar como lo más, o sea, soy súper o estoy por debajo, no, simplemente estoy en el punto que es, demuestro, hablo, digo esto y demás de una forma muy asertiva. A ese es el punto que tenemos que llegar. Ok, ¿y tú das asesorías? Estamos con regresa, sí. Ah, ok. Bien. ¿Privadas? No. Ahorita estamos con la dirección de egresados, entonces no, Ah, no, y si yo te busco en egresados, ¿tú me puedes dar una asesoría? claro, con el mayor gusto. Allá nos vemos. Sí, Jenny, con todo gusto. Con El todo gusto. correo que les estoy dejando, allí es donde pueden hacer las solicitudes de todos los servicios que se brindan desde la dirección, desde Exacto. asesorías personalizadas, desde simulaciones de entrevistas, Assessment Center. Entonces allí también este año Todo eso te Sandrita va a ayudamos. estar con nosotros Con Sandra Liliana, pero en yo he ese buscado acompañamiento. y no te conocía a Sandra Liliana, no No, tenía el gusto de conocerte. pero ya estamos empezando y ahí ya me vas Ok, a ver. Búscame ok. y ahí nos vemos. Bueno, muchas gracias. Un placer, como siempre. Bueno, Sandrita, yo creo que ya, pues por Listo. temas de tiempo, ya nos pasamos más de lo estipulado. Muchas gracias a todos nuestros egresados. Siento que igual Sandrita durante toda la presentación pudo aclarar muchas dudas. Hay unas preguntas pues que se respondieron también. Entonces, Ujú. agradecerte mucho, Sandrita, agradecerle a todos nuestros No, mi egresados Vivi. por su participación. Siempre bienvenidos. Y pues que tengan una excelente noche, resto de noche. Gracias, Vivi, y un placer haber estado con todos, de verdad, desde la dirección de Regresa, los estamos esperando con los brazos abiertos en lo que les podamos apoyar. Muchísimas gracias, feliz noche y gracias por acompañarnos. Gracias, muy amables. Hasta luego, que estén muy bien. Bye, gracias. Hasta luego, que estén bien, feliz noche. Gracias, hasta pronto, gracias. Hasta pronto.